Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2. Ahí en el versículo 47 hay una palabra que tómame solamente unos breves minutos. No sé si podemos proyectar. Le voy a enviar ahí, porque por error lo mandé a otra gente. Esto es porque estamos en vivo, pues, hermano. ¿Dónde está el Chemito? Chemito, aquí te estoy enviando todo para que ahí pueda estar ayudándome. Y las versiones también, porque yo soy bien complicado en ese sentido. O sea, pongo versión y todo. Hechos capítulo 2, verso 47. Dice, ¿lo tenemos ahí? Sí, ahí el Esteban que nos ayuda, no sé si. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Quién añade a la iglesia los que han de ser salvos? El Señor. Yo puedo tener un buen programa evangelístico, puedo tener una linda estrategia, puedo invertir mucho dinero en flyer, pagar publicidad en redes sociales, desgastarme hasta las 12 de la noche en la radio, pero si el Señor no añade a la iglesia los que han de ser salvos, buen trabajo y buena inversión hicimos, porque yo creo que el deseo de todo pastor es que llegue la gente, ¿cierto? Yo me acuerdo en Pedro Aguirre Cerda, mi deseo era que llegue la gente, que llegue la gente, que llegue la gente. Y ahí fuimos conociendo gente de a poquito. Ahora los domingos estamos bien, los jueves estamos bien, los jueves de a poquito. Y ahora comenzamos con el martes. Cuando todo estaba bien, comenzamos con el martes. No sé por qué se nos ocurren cosas, pero son cosas de Dios. Pero yo he visto a Dios en cada área de mi vida y cómo Dios ha ido añadiendo siempre a la gente. Y no estoy diciendo que yo no he hecho nada. No, si uno trabaja, uno se esfuerza, uno se prepara, uno ora, pero al final no es uno el que trae a la gente, sino que es Dios, ¿ya? Así que la Marión no trajo, ¿cómo se llama? Se me olvida el Johnny. No te trajo la Marión, te trajo Dios. Te trajo Dios. Y así es con todos. La perla no llegó por la radio, la perla la trajo Dios, ¿cierto? Así ha sido. Tú no llegaste por tu hijo, Silvia, te trajo el Señor. Y así todos nosotros los trajo el Señor. Ahora, aquí está terminando, porque fíjate que yo quiero tratar de compartir una palabra, pero ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Cómo lograr que Dios añada a la gente? Segunda pregunta, ¿a qué iglesia Dios le añade a los que han de ser salvos? Y tercera pregunta, ¿en qué momento Dios añade a los que han de ser salvos? Entonces yo veo acá que en esta iglesia Pedro está predicando un sermón. Y después que Pedro termina de predicar, dice la Biblia que todos los que creyeron, que fueron como 3,000, se bautizaron. Amén. Los que creyeron la palabra se bautizaron. ¿Y eran cuánto? 3,000. Y lo tercero que ocurrió es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, número uno, todos se compungieron de corazón. Eso pasó, mira, fíjense. Pedro termina de predicar el sermón y ocurrió en 3 efectos. Todos se compungieron de corazón. Número 2, se bautizaban. Y número 3, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Eso ocurre después de que Pedro predica. Eso ocurrió después de que Pedro compartió el mensaje. La pregunta que hago en esta hora es, ¿cómo Dios puede añadir a los que han de ser salvos? Porque aquí termina el capítulo diciendo, y el Señor añadía cada día los que han de ser salvos. ¿Qué significa la palabra cada día? Significa que todos los días está abierto el templo. Un día más de culto es una oportunidad más para que alguien llegue. ¿Es así?
Un día más de reunión es una oportunidad. Yo podría decir el martes, ya me quedo en la casa, me tomo un café, si al final tengo asegurado el jueves y el domingo, y me quedo en la casa tranquilo y hago todo lo que quiero. ¿Para qué me voy a gastar la voz? ¿Para qué vas? Pero un día más es una oportunidad más que Dios nos le da a alguien que pueda venir a escuchar una palabra del Señor. Entonces dice la Biblia que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Pregunta, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Añadir gente algunos días o añadir gente cada día? Dios es un Dios que añade gente ¿cuándo? Cada día. El problema es que a veces no queremos estar cada día en el templo. ¿Se imagina? Dios me añade gente cada día. Mañana, ¿qué día es? Miércoles. La gente golpea acá. Me dijeron que había una iglesia. Sí, pero espérese hasta mañana porque... O alguien llega el viernes, espérese hasta el domingo. ¿Usted sabe que existen las iglesias 24 horas, 48 horas y seguido? No paran. Y Dios, por eso que Dios añade. Dios no es como que, no, la iglesia más top, la iglesia que tiene mejor outfit, la iglesia que tiene las mejores hermanos, ahí le añado gente. No, Dios quiere añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero la pregunta es, ¿a qué iglesia? ¿A qué iglesia? Yo no sé si ustedes quieren lo mismo, pero yo quiero que en este lugar Dios añada a los que han de ser salvos. Yo no quiero que Dios me añada a religiosos. ¿Sabe cuáles son los religiosos? Los que andan de iglesia en iglesia. Los que vienen solo a instaurar su idea. Esos son los religiosos. Son los que no le parece nada. Son los que vienen y siempre le encuentran el pero a todo. Y Dios no quiere. Yo ¿sabe lo que oro al Señor? Yo oro así: Señor, añádeme no a los que vienen a traer problemas a la iglesia. A esos sácalo. Añádeme a los que han de ser salvos. Porque con ellos vamos a conquistar. ¿Cuántas iglesias experimentan la rotación de la gente? Una vez la pastora Jessica le dijo a la Betsy, la iglesia es cíclica. Los hermanos son cíclicos. Ama a la gente, pero no le entregues todo tu corazón, porque te lo van a romper. La gente hoy día te dice, pastor, yo soy leal con usted, pero mañana, hoy día somos un ángel para la gente, pero mañana somos un diablo para ellos. La gente es cíclica, la gente rota, la gente está acostumbrada a cambiarse de iglesia como cambiarse un calcetín. Entonces, la iglesia experimenta la rotación de la gente. ¿Cuánta gente llega a la iglesia pero no reciben salvación? Solo viven una religión. ¿Y sabe lo que yo quiero? Que Dios añada, no gente religiosa. Yo quiero que Dios añada a los salvos, no más religiosos. Usted va a cualquier lugar y puede haber mucha gente religiosa que están adictos a un culto, pero no son salvos. Dios quiere que tú y yo creamos que Dios está añadiendo a los que han de ser salvos. Yo creo que en esta tarde vinieron los que van a heredar salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos un aplauso al Señor. Vamos, déselo. La pregunta es, ¿cuándo eso sucede? ¿En qué momento? ¿O qué características necesitamos tener para que Dios nos añada cada día a la gente? Les voy a enseñar 3 cosas, porque con estas 3 cosas que hagamos, el resultado es este. Y cada día, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la realidad nuestra? Que Dios añade una persona al mes, una familia cada 2 meses, y entre esos 2 meses se me da una familia. O sea, es como que Dios está tapando hoyo, ¿no? Y en el año veamos cuánta gente añadió Dios al año. Pedro, con una predicación, se añadieron 3,000. ¿Por qué? Si Pedro era del vulgo, igual que yo nací en la Caro, Pedro era del vulgo. Pedro no tenía una mayor revelación, salvo que pasó horas con Jesús.
¿Qué tiene Pedro que no tengo yo? ¿Qué tiene la iglesia de Pedro que no tiene esta iglesia? Diga conmigo 3 cosas. Vamos al versículo 43, por favor. Después de que Pedro termina de predicar, están atentos, ¿cierto? Después de que Pedro termina de predicar, dice que después de que la gente se sintió compungida, se bautizó y perseveraba en la doctrina, ocurrieron 3 fenómenos. Número 1, y sobrevino temor a toda persona. Ojo, y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles o de los pastores, Juan, Pedro y Juan, que eran los 2 que guiaban la iglesia. Lo primero, la primera característica de una iglesia que Dios le añade salvos, no que le añade gente que viene a dividir la iglesia. Porque yo no quiero que Dios me añada gente que viene a dividir la iglesia. Yo quiero que Dios me añada salvos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si me añade gente salva, yo voy a poder estar tranquilo por los frutos que hay en ellos. Pero ¿cuántos pastores están ahí temblando porque hay un medio rebeldón que saben que en cualquier momento se le va y le divide la iglesia? Yo digo, Señor, yo no quiero que me añada esa gente. Añádeselo a otro lugar, pero a mí añádeme a los que han de ser salvos. Pero la primera característica de esa iglesia que Dios pone la mirada para decirle, listo, te mando 3,000 personas, es a una iglesia que le sobrevino el temor. Digan conmigo temor. Digan fuerte, temor. Escuche, si hay algo que ocurría frecuentemente con la primera iglesia, después de que Cristo ascendió a los cielos, o sea, la iglesia del primer siglo, si hay algo que ocurría constantemente, es que siempre y continuamente les sobrevenía el temor. Lo mismo le pasó con Ananías y Zafira. Cuando el matrimonio peca delante de Dios, dice que el versículo siguiente, y les sobrevino temor a todos. O sea, era muy común que la iglesia, esta iglesia, la primera iglesia que se funda después de que Cristo resucita y se va al cielo y queda Pedro y Juan a cargo, lo que más había en ellos es que siempre les sobrevenía el temor, por alguna razón. Ahora, ojo, dice, les sobrevino temor a toda persona, punto y coma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué significa eso? Una iglesia llena del temor del Señor es una iglesia llena de milagros. Porque primero está el temor, después están los milagros. Primero la gente temía. Y luego cuando tú tienes una iglesia que le tiene temor a Dios, respeto a Dios, queda en el aire algo tan sensible que un milagro puede ocurrir en cualquier momento. Después que la gente les sobreviene el temor, los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Escuchen, primero no son los milagros, primero es el temor. Primero no son los milagros, primero es el temor. ¿Por qué primero no son los milagros? ¿Sabe por qué? Porque los milagros no cambian a nadie. Los milagros te pueden sacar tu enfermedad, todo, pero no te cambió el corazón. Sigue siendo el mismo ingrato, incrédulo. Hay gente que viene a la iglesia a buscar un milagro. Dios se los da y cuando se sanan, se van. Porque el milagro no les cambió el corazón. Por eso que Dios primero, ¿qué es lo que en la primera característica? Dice, y les sobrevino temor, respeto, santidad, reverencia a Dios, y los apóstoles hacían muchos milagros. O sea, el equilibrio más sano dentro de una iglesia es que una iglesia aprenda a tener temor de Dios. Si nosotros aprendemos a temerle a Dios todos los días de nuestra vida, todos los días vas a ver un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Primero es temor y luego milagros. Yo no sé cuántos quieren ver milagros este año. Levanten la mano los que quieren ver un milagro este año. Un milagro en su salud, un milagro en su familia, un milagro en sus hijos, un milagro en la economía. Levanten la mano los que quieren un milagro. No basta solo con creer en milagro. Necesito decirle, Señor, que me sobrevenga el temor. Y así como soy en la iglesia, soy en la casa.
teme a Dios. El respeto ante su presencia es lo principal para ver moverse a Dios. El respeto también es una forma de honrar a Dios. Es una de las formas de honrar a Dios. Quiero que vayan a Marcos 6 del 4 al 5. Marcos 6 del 4 al 5 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué pasó? Jesús no pudo. ¿Cuántos creen que Jesús todo lo puede? ¿Alguien sabe que Jesús todo lo puede? ¿Eres todopoderoso? Pero aquí no pudo. ¿Jesús puede hacer un milagro? Sí, pero aquí no pudo. Wow. No dice que no quiso hacer ningún milagro. Dice que no pudo. ¿Y por qué no pudo hacer ningún milagro? Dice: salvo que sanó algunos pocos de migraña, otro que le dolía un poquito la oreja, el oído, tenía un poquito de otitis y lo sanó. Y eso que fue buena onda, porque si hubiese habido una farmacia, Jesús los manda a comprarse gotitas para el oído. Pero Jesús los sanó, puso las manos sobre ellos y listo, ya sean sanos. Pero no pudo hacer ningún milagro. O sea, imagínate, algunos fueron sanados, y para nosotros que algunos sean sanos es un culto de avivamiento. Pero Jesús dijo: pero no pudo hacer ningún milagro. O sea, Jesús siempre quiso hacer algo más. ¿Pero por qué no pudo? Porque no lo respetaron. Porque la gente, si usted lee unos versículos antes, no lo vamos a leer, yo se lo voy a decir. La gente decía: ¿y quién es este que habla así? Este es el hijo del carpintero. Este no es hijo de José, no es hijo de María. No estábamos con nosotros, no jugamos a la pichanga con él. ¿Y ahora qué se cree que está predicando? ¿Y ahora quién es este? Le decían: ¿quién es este? ¿Sabe lo que significa? ¿Quién es este? Es una falta de respeto. Es como que usted venga a la iglesia: ¿y quién es este barbón? ¿Y por qué tengo que escuchar a este? Cuando usted se refiere a alguien como este, es una falta de respeto. Y a Jesús le dijeron: ¿quién es este? Y por eso Jesús dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Porque no hay honra. Porque escúchenme, la falta de temor, la falta de respeto está asociada a la deshonra. ¿Y cuántos creen que Jesús es digno de toda la honra, de todo el respeto? Donde no hay temor, no hay honra. Y donde no hay honra, no hay milagros. No creas que porque crees en Jesús vas a recibir sí o sí el milagro de tu vida. No creas que por creer en Jesús vas a recibir sí o sí el milagro de tu vida. No creas que porque das una ofrenda vas a recibir sí o sí el milagro de tu vida. A Jesús se le honra. A Jesús se le teme. A Jesús se le respeta, a Jesús se le ama, a Jesús se le sirve. Necesitamos respetar y honrar su presencia. Quiero que levante su mano al cielo, por favor, y diga conmigo: que sobrevenga el temor sobre la iglesia. Eso fue, por eso que, escuche, quiero tratar de resolver por qué Dios añadía cada día a los que han de ser salvos. Y cuando a fin de año terminó la cuenta, el apóstol Pedro con el tesorero y todo dijeron: pastor, llegaron 3.000 almas este año. Wow. ¿Por qué Dios lo hizo con ellos y no lo hace con otros más? No lo hace con nosotros. ¿Qué tenemos que entender? Temor. Vuelva por favor a Hechos capítulo 2. ¿Alguien está aprendiendo? ¿Cuántos quieren ver conmigo que Dios añada a los que han de ser salvos? No a los que vienen a buscar polola. Que Dios añada a los que han de ser salvos. No es carnicería esto. Hechos capítulo 2. Vamos al verso 44. Mi abuela decía esto. No es carnicería la iglesia. Dice: primero les sobrevino temor. Luego, número 2. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Número 2. ¿Qué es lo que segundo que Dios vio en esta iglesia? Que le va a mandar gente. Número 1, temor. Número 2, generosidad.
Y ahí la gente se empieza a desconectar ya. Dice que vendían sus propiedades. Oiga, ¿usted está dispuesto a vender su casa por amor a otro? ¿Está dispuesto a vender su casa en la playa por amor a otro? Si yo quiero ser una iglesia de 3.000, tengo que tener esta característica. Tengo que tener temor de Dios. Temor. Yo me acuerdo que cuando en la iglesia anterior estaba en el coro y yo veía que el Luis pololeó con la Carla, después terminó con la Carla, la dejó mal, después continuó con la Mariela, después la dejó embarazada, después terminó con la Lucha, después la K, después con la... Cero temor, y éramos músicos. Y después teníamos toda una iglesia en infidelidad. Porque no había temor. Pero lo segundo que no había era generosidad. Porque era una iglesia grande, pero todos pobres. Era una iglesia grande. Yo no vivo en una iglesia pequeña. Era una iglesia grande, pero todos pobres. Imagínate que yo, que soy músico y que yo entiendo de sonido y que entiendo de audio, estos parlantes jamás hubiesen estado puestos en una iglesia así. Y aún así, yo ya al galpón de allá, yo ya estoy pensando que a mediano plazo tenemos que tener otra amplificación. Porque esto la vamos a dejar para la iglesia de los niños acá. Pero allá se me va a hacer chico. Pero yo decía, una iglesia grande, pero los parlantes todos chicharrientos. Micrófonos de juguete. ¿Por qué? Porque era una iglesia grande, pero no había generosidad. En el momento de la ofrenda, ¿qué había? La gente, por querer mostrar que estaba dando, echaba los boletos de la micro, echaba botones, hacía sonar algo para que el pastor creyera que estaba dando una ofrenda. Mi abuela nunca hizo sonar una ofrenda en el ofrendero. ¿Sabe por qué? Porque siempre dio billetes. Nunca dio monedas. Estoy hablando en esos años. Yo siempre vi a mi abuela siempre generosa. De repente me llegaba una platita a mí, yo, mi hermano, la Coti, la Sara todavía no nacía, yo, el Felipe y la Coti, bueno, el burro por delante, la Coti, Felipe y yo, nos llegaba una platita y mi abuela sabía que nos llegaba algo y se acercaba a mi abuela y me decía, ¿cuánto es del Señor? A la mitad, yo por dentro. Pero me enseñó que a Dios hay que darle también. Y mira lo que dice. La pregunta es, ¿de dónde surge la generosidad de esta iglesia? Vuélvete al versículo anterior, Chemito, por favor. ¿De dónde surge la generosidad? ¿Por qué la gente era tan generosa? Mira, verso 44. Esta es la raíz del por qué eran tan generosos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ahí está. Todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, juntos. Y número 2, tenían en común todas las cosas. Eso es la base para la generosidad. Número 1, estar juntos. Y número 2, tener en común todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que si aquí estamos todos, todo es para todos. Para el año nuevo, los que vienen, esta es una cena para todos, ¿no? Aquí no se excluye a nadie. Porque si aquí como yo, comen todos. Entonces, eso es la base para una iglesia generosa. Que todos estemos juntos. Y cuando hablamos de juntos, no se refiere de solamente estar juntos físicamente. Junto en el alma, junto en la mente, junto en el propósito, junto en la sangre, junto en la fe. Dice que Él nos bautizó en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Dios. Estamos todos lavados por una misma sangre. O sea, nosotros deberíamos ser personas que estemos siempre juntas. Los mejores amigos deberían ser dentro de las iglesias, pero a veces dentro de la iglesia son los peores enemigos. Entonces, ¿de dónde surge la generosidad? Surge de dos brazos maravillosos. Número 1, de estar juntos, y número 2, de tener todas las cosas en común. Eso te hace generoso. Y eso da como resultado 3 cosas. Número 1,
vendían sus propiedades. Número 2, vendían sus bienes. Número 3, los repartían a cada uno según su necesidad. Y a justo tomar agua. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme. No hay nada más antibíblico, no hay nada más antievangelio que el no dar. Voy a repetirlo. No hay nada más antibíblico y nada más antievangelio que el no dar. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de dar, es dar sin ninguna condición y sin esperar nada a cambio. Gracias. Sin esperar nada a cambio. Eso es dar. Yo te doy algo sin esperar que tú me des. Eso es verdaderamente dar. Yo te cubro la necesidad sin esperar que algún día tú igual piensas en mí. Porque eso es un amor condicionado. ¿Y por qué Dios quiere que seamos generosos con esa cualidad? Porque así Dios lo hizo con nosotros. Así Cristo lo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, lo dio todo por nosotros, sin ninguna condición. Él lo dio todo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. La mejor manera de amar es dando. Usted dice: ay, yo amo a mi iglesia, y ni ofrenda, hermano. Tomar agua mejor. Uy, que está rico esto. Usted dice: yo amo CTV, la bendición, y ni diezma, hermano. Porque si tú amas, tú das. De tal manera amó Dios al mundo. Ya está bien, pero ¿cómo se materializa eso? Que ha dado a su Hijo. Ahora usted va a decir: ay, pero pastor, ahí está hablando de que dio la vida de Jesús, no que dio dinero. ¿Y tú crees que el dinero es más importante que la vida de alguien? O sea, si Dios pudo dar la vida de su Hijo, la vida es más importante que el dinero, ¿sí o no? Es más importante dar la vida que el dinero. ¿Qué prefieres tú? ¿Dar dinero o entregar a tu hijo para que muera por otro? Sé sincero, sé sincero. ¿Qué prefieres tú? ¿Dar $1.000.000 o decir: maten a mi hijo? Darle $1.000.000. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios? No, maten a mi hijo. ¿Cómo nosotros podemos decir: ay, tanto que uno tiene que dar? ¿Crees que el dinero es más importante de lo que Cristo hizo por ti? Le voy a decir algo. La base de un generoso es entender que Cristo lo dio todo por mí. Un mezquino siempre va a pensar que todo lo que tiene es gracias a su propio esfuerzo. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? La generosidad es el resultado de entender que alguien lo dio todo por mí. ¿Y quién es ese alguien? Cristo. Levante su mano y diga conmigo: Cristo. Dígalo fuerte: Cristo. La palabra generosidad, anote esto. La palabra generosidad en el griego es la palabra haplotes. Ahí después se los mando escrito. ¿Ya? Generosidad es haplotes. ¿Y sabe lo que significa la palabra? En el griego esa palabra significa simplicidad, sencillez y libre de pretensiones. O sea, voy a repetirlo. Una persona generosa es una persona simple, sencilla y está libre de pretensiones. O sea, prefiere el bienestar de otro antes que su propio bienestar. Un generoso siempre pone en la lista a otro primero, después él. Una persona que no es generosa, primero él, segundo él, tercero él, y si es que me alcanza a otro. Pero el generoso, ¿qué es lo que hace el generoso? Es simple, es sencillo y está libre de pretensiones. No es pretencioso. No me cuesta bendecir a otro hermano. Si yo te veo a ti tener necesidad, no me cuesta ir y comprarte un pantalón, no me cuesta ir y comprarte una chaqueta, no me cuesta ir y darte una ofrenda, no me cuesta porque estoy pensando en tu bienestar primero antes que el mío. Porque si yo me preocupo de alguien que no es mi familia
mi Dios se va a preocupar de mí. Eso es la generosidad. Una persona generosa no es pretenciosa. Un pretencioso nunca va a ser generoso porque todo lo que tiene lo va a gastar en su look, lo va a gastar en su cosa y en sus para verse lindo y para verse lindo. Y con esto estoy diciendo que vengan a la iglesia como momios y como momias. Arréglense. Pero el generoso siempre va a tener un ítem de decir: esta semana le daré a alguien, esta semana bendeciré a alguien, esta semana le ayudaré a alguien. O este año, de tu presupuesto anual, ¿cuánto le vas a dar a los pobres? ¿Me está entendiendo? Isaías 32:8. Estoy casi terminando, ¿no? Isaías 32:8. Aquí le va a quedar más claro lo que le acabo de enseñar. Pero el generoso pensará, ¿qué cosa? Generosidades. ¿Qué piensa el generoso? ¿Qué está pensando? ¿A quién le doy? ¿A quién bendigo? ¿A quién ayudo? Porque el generoso es así. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Y yo quiero que Dios mañana a los que han de ser salvos, pero no somos generosos. La iglesia vendía sus propiedades, vendía sus bienes, vendía todo y se lo daba a la gente. Y no había ningún necesitado en la iglesia, porque todos tenían las cosas en común. Por eso que Dios pone la mirada en esta iglesia que dice: les sobrevino el temor. Y número 2, vendían todo y lo repartían a todos. Diga conmigo: temor, dígalo fuerte, temor y generosidad. Y número 3, termino, ya termino, Chemito, con esto. Eso. Ve que esta música me indica que viene el tercer punto. Hechos 2:46. Les sobrevino el temor. Vendían todo, lo repartían. Verso 46. Y mira, esto aquí termina. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, en el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero en el versículo 46 perseveraban en el templo. ¿Me está entendiendo? Verso 42, perseveraban en la doctrina. Verso 46, perseveraban en la iglesia. ¿Qué significa perseverar? Dice, perseverando cada día en el templo. Pregunta: ¿cuántas veces Dios añadía gente a los que han de ser salvos? ¿Cuánto? Y si Dios te añade cada día gente y al otro día no hay nadie en el templo, ¿y cómo perseveraban ellos? Cada día, ¿dónde? ¿Dónde? En el templo. Si Dios ve que cada día uno persevera en el templo, Dios dice: cada día le voy a añadir gente. ¿Me están entendiendo la lógica o no? Un pueblo que tiene temor, un pueblo que es generoso y un pueblo que persevera cada día en el templo, que se da el tiempo de cruzar Santiago para venir al templo, que se da el tiempo de venir a la iglesia un martes. Eso le da confianza a Dios de que Dios te añada gente. Escúcheme bien. Y luego de estar en el templo, partían el pan en las casas. Escuchen, después de estar en el templo, se parte el pan en las casas. No puedes partir nada en la casa si no recibes primero en el templo. Tu casa no es bendecida si no recibes la bendición en el templo. En tu casa te lleva la bendición que recibes aquí, en el templo. Porque por eso el orden decía: perseveraban en el templo y lo que comían en el templo lo llevaban a su casa y lo partían. ¿Y cómo termina esta historia? Verso 47.
Leámonos todos. 1, 2 y 3. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántos fueron? 3,000. La pregunta es: ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que Dios realmente te añada a la gente? Es que no hemos entendido los 3 primeros. No tenemos temor. Hablo mal de quien sea, me da lo mismo. Pelo al pastor, me da lo mismo. No soy generoso. Nunca me dispongo en nada. Y cuando hablo de generosidad no me refiero a dinero solamente. No soy generoso en mis dones. No le enseño a alguien a servir. No soy generoso con mi tiempo. Estoy en la iglesia, pero no me puedo quedar un poquito más a ayudar porque me tengo que ir al tiro. No soy generoso con mi tiempo. La generosidad no es solo dinero. No hemos entendido la generosidad. Y número 3, tampoco hemos entendido que debemos perseverar cada día en el templo. Y Dios, ¿qué hizo? Añadía cada día a los que habían de ser salvos. No sé si podemos proyectar una versión, la versión NTV. ¿Le aparece ahí para que la pueda colocar? Y termino. La versión NTV. Ahí está. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Cuántos creen que Dios este año va a agregar? Va a agregar. Va a agregar. Va a agregar gente. Y también va a quitar. Va a quitar. Va a quitar a los que hacen problemas, a los que no se someten, a los que siempre le encuentran todo. Dios se encarga de eso. Yo no voy a echar a nadie. Dios se encarga de quitar, pero cuando Dios quita, también Él es experto en agregar.